Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y bueno, pues tendremos esta temática de las noticias falsas que están circulando por las redes y lo peligroso sobre creer, pero además compartirlas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Natalia? Muy buen día. Estamos muy bien por acá. Muchísimas gracias por aceptar esta llamada, maestro. Me encantaría empezar con que nos explique qué fascinación encierra el estar creando y difundiendo noticias falsas. Es decir, hay un cierto misticismo en el tema incluso del tipo de información que circula a través de las redes, maestro. Bueno, básicamente vamos a hacer una división entre el tipo de desinformación digital que existe. Primeramente tenemos una desinformación digital o llamada fake news, característico de la sociedad, que es toda aquella información imprecisa, pero básicamente imprecisa, que no tiene, digamos, un fin o no tiene un trasfondo meramente explícito. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una intencionalidad por parte de las personas que generan esta desinformación digital para atacar o para perjudicar a alguien. Esos son, digamos, que vestigios que han estado presentes desde el principio de la humanidad. ¿Y cómo lo hemos visto? Pues a través de rumores, a través de chismes, murmuraciones, etcétera. Esto es parte o nato, digamos, de la sociedad. Pero tenemos una desinformación digital que, a diferencia de esta otra, esta sí tiene una intencionalidad o tiene toda una estructura muy bien orquestada, muy bien articulada, y que detrás de él sí hay un dolo, sí hay una intención de perjudicar a una persona, a una empresa o a una institución e inclusive a un gobierno. Esas básicamente son las dos distinciones. Ahora, ¿cuál es la que está circulando últimamente más? Pues básicamente en las redes sociodigitales tiene más presencia la segunda, la desinformación, que tiene una intencionalidad y por lo tanto tiene un dolo. Pero, sin embargo, hay otras informaciones, por ejemplo, si nos basamos más en lo que comparte la gente de a pie, que sería de la primera descripción que menciona, maestro. Uh-huh. ¿No? En Sí, ese sentido, también básicamente, quisiéramos resaltar lo peligroso de ese tipo de información que probablemente tenga las mejores intenciones de reforzar, por ejemplo, el sistema inmune cuando te mandan alguna receta para, no sé, un jugo, un té, pero que en estos momentos sí podría ser un caso de vida o muerte. sí, por supuesto, es que la segunda, precisamente lo que hace la segunda es sembrar primero ese gusanito o esa duda dentro de la sociedad. Actualmente, con la coyuntura que estamos viviendo, ha habido 4 tipos de desinformación deliberada. La primera, que tiene que ver precisamente con todos los remedios, estos que acaba de mencionar Natalia. La segunda, que tiene que ver con vertientes conspiracionistas, o sea, que el virus fue creado desde un laboratorio o fue creado por el gobierno, etcétera. La tercera, que tiene que ver básicamente con todo esto que tiene que ver con la propagación del virus, o sea, cómo se propaga, quiénes son los portadores, y ahí vimos precisamente todos estos rumores que se hicieron alrededor del sector salud, de que los médicos o las enfermeras lo transmitían. Y la cuarta, que tiene que ver básicamente con una cuestión económica, o sea, que hay empresas o hay ciertas instituciones que son las que están saliendo beneficiadas de la propagación de este virus. Uh-huh. En la primera y en la tercera, básicamente es de donde se agarran, digamos, todas las murmuraciones o la desinformación sin dolo, porque básicamente las personas ya leyeron, ya consumieron información que tiene que ver con la conspiración por parte del gobierno o de ciertos grupos, o tiene que ver con la de los remedios caseros. En ese sentido, las personas que empiezan a propagar esta información es porque ya vieron que a lo mejor el virus se combate con un jugo con canela en té de canela, o porque también consumiendo ajo se pueden combatir, digamos, el virus del COVID-19. En ese sentido, la primera clasificación que le comento, que es la desinformación no deliberada, ya se contaminó precisamente de todo este círculo de narrativas
de las 4 principales características que le estoy dando, o las 4 principales tipos de desinformación que han circulado alrededor de los fake news. Esto no quiere decir que la sociedad sea libre o no sea, no esté, no deba de generar una conciencia alrededor de la desinformación que está circulando. Todo lo contrario, debemos de ser muy cautos al momento de construir, la información que nosotros compartimos, y sobre todo las recomendaciones que estamos dando alrededor de esta pandemia que estamos viviendo. Y ante estas fake news, maestro, expertos también de diversas instituciones pusieron en marcha mecanismos para hacerles frente, por ejemplo, con inteligencia artificial y algoritmos para verificar la información. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues básicamente lo que hicieron fue, a partir, del uso de la tecnología, básicamente porque México es de los primeros países en el mundo que más smartphones utiliza, o más tiempo pasa frente a una computadora o una tablet, etcétera. Pusieron en marcha esto que tiene que ver precisamente del uso del Big Data o de la minería de datos, que es básicamente recopilar la información que nosotros vertimos en las redes sociodigitales, y a través de eso darse cuenta, de si nosotros nos ubicamos en nuestro hogar, si nosotros estamos teniendo cierta patología o ciertos indicios de la enfermedad, si nosotros en llegado momento qué tipo de información estamos compartiendo, con quién estamos teniendo más interacción. A partir de esto, los gobiernos han empezado a hacer ciertos cruces de esta minería de datos, y se dan cuenta si la movilidad en México disminuyó. Hace unos días presentaban en la conferencia matutina del presidente de la República el índice a través de Facebook y de Twitter, el índice de movilidad en México, y que realmente se había disminuido. Esto a partir de la ubicación, el GPS de los teléfonos móviles. En el caso, de la información que compartimos, hicieron a partir de ciertas palabras clave el detectar si esta información se vinculaba con el COVID-19, si esta información se vinculaba directamente con ciertas recomendaciones que se daban alrededor del COVID, si teníamos en llegado momentos ciertos patrones de ansiedad, de felicidad, de tristeza, de enojo, etcétera, 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 etcétera. En ese sentido, han utilizado la tecnología precisamente para detectar, primeramente, la presencia también de desinformación. También las empresas, en este caso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y WhatsApp, han implementado a lo largo de estos días de confinamiento, no solamente en México, sino desde que empezó esta propagación del COVID-19, un mecanismo para blindar la información verificada de la información no verificada, o las famosas fake news. En el caso de todas las empresas que pertenecen a Mark Zuckerberg, que son Facebook, Instagram y WhatsApp, han implementado una pestaña, principalmente en Facebook y en Instagram, en la cual la gente, si tiene dudas sobre el COVID-19, puede oprimir esa pestaña, y ahí le vienen desde datos demográficos, desde posibles construcciones de vacunas, de cómo se está dando el combate en diferentes países, o estrategias para evitar que se propague el COVID-19, etcétera. En el caso de WhatsApp, últimamente implementaron un filtrado. Ese filtrado tiene ciertos elementos que evitan que compartamos cadenas o información que en llegado momento, a partir del conteo de palabras o la verificación de palabras, ellos consideran que son desinformación, o cadenas que generan desinformación. En el caso de Twitter ocurre algo muy diferente, que tiene que ver precisamente con el bloqueo inmediato de información que consideren que es desinformación o fake news. Ya tienen una tabla general de cuáles son las principales fake news que están circulando alrededor del COVID-19. En el caso de YouTube ocurre exactamente lo mismo, es el bloqueo inmediato de videos que tengan que ver con generación de especulaciones o
toda esta desinformación que hay alrededor del COVID-19. Ahora, eso está genial porque digamos que ya hay un filtrado de inicio de la información que podría estar llegando a nosotros, pero por otra parte, también sería prioritario que como sociedad, maestro, nos estemos educando en los procesos de verificación de información, especialmente durante procesos de crisis como esto y que se quede como una costumbre. ¿Qué cosas podría hacer la ciudadanía para empezar a esa práctica o bien esa alfabetización también digital que hay que tener para la verificación de una información veraz y concisa? Bueno, la recomendación más rápida y más accesible ahorita para la sociedad tiene que ver precisamente con unos pasos o 5 pasos que yo he platicado en diferentes medios de comunicación y diferentes ámbitos de la academia. Uno, primero acercarnos a fuentes oficiales para enterarnos básicamente de todas las características que tiene el COVID-19, desde qué es el COVID-19, qué sintomatología debe presentar la gente al momento de contraer el COVID-19, cuáles son los posibles efectos que provoca el COVID-19, etcétera. Todos estos elementos básicos nos van a ayudar, en primer lugar, a tener un panorama muy general de lo que es el COVID-19, y esto nos va a llevar a lo siguiente, que la información, que es el segundo paso, que nos llegue por redes sociodigitales o internet, pues ya tengamos un blindaje mínimo y empecemos a dudar sobre la existencia de la información que nos llegue, que son remedios caseros, teorías conspiracionistas, etcétera, etcétera. Eso, en el segundo paso, nos va a llevar a que desconfiemos, y así lo digo abiertamente, de casi toda la información que nos llegue por redes sociales. ¿Por qué? Porque no sabemos muchas veces, y eso lo digo a partir de elementos que tengo, de una investigación que he realizado en la UNAM y a través de comunicación política aplicada, de que el 83% de los mexicanos actualmente ha recibido información falsa vía redes sociodigitales. Esto, entonces, yo doy una recomendación. La segunda recomendación es que no creamos en todo, y esto nos va a llevar a una tercera recomendación, que es, si sigue siendo constante el mismo mensaje y nos llega por diferentes fuentes, ya sea familiares, amistades, grupos del trabajo, entonces hacer un proceso de verificación, que es hacer una exploración mínima en Internet. Vamos a ver, esta nota está muy recurrente, y si vemos que el Internet no es suficiente, entonces salir a otros medios de comunicación, que sean radio, televisión, prensa, e inclusive ir a fuentes documentales como libros. La cuarta recomendación es, ya tenemos ese proceso de verificación, ya vimos que la información no es correcta, es falsa. Entonces, a partir de eso, nosotros tomarnos unos minutos, reflexionar y generar algo que se conoce en el ámbito de la comunicación o desde la Academia de la Comunicación, que es la construcción de un criterio informativo. Ese criterio informativo es, a partir de toda esta exploración que tenemos, todo esto que hemos generado, es construir un argumento para decir a la gente que tenga cuidado porque esta información es falsa, y empezar a orientar a demás personas de que la información que está compartiendo pues es errónea, y argumentarlo a partir de fuentes oficiales o fuentes verídicas de por qué es falsa. Y esto nos va a llevar a un quinto paso, que es precisamente la generación de comentarios o la generación de opiniones que tengan que ver más con la argumentación y con todos estos pasos que acabo de decir, alrededor de toda esa desinformación digital que está circulando hoy en día en el COVID-19. Esto nos va a ayudar a disminuir 3 fenómenos que se están dando principalmente en México y en el mundo. Bien. La pandemia de la desinformación digital o la pandemia de las fake news, la pandemia de la polarización que se está dando en el ambiente digital, derivado precisamente también de mucha presencia de desinformación digital, y una pandemia conocida también que se está dando en este momento, que es el fenómeno de la posverdad, en el cual pues básicamente las fuentes oficiales, que son los gobiernos, las instituciones de salud y por supuesto los medios de comunicación, empiezan a perder veracidad frente a toda esta gran cantidad de información falsa que está circulando
en México y en todo el mundo. Así es. Maestro Hurtado, permítanos hacer una invitación a nuestro auditorio para que nos llamen, bueno, más bien para que nos manden un mensaje, un WhatsApp al 55 12 33 29 15 con alguna duda que surja al respecto de la temática que hoy estamos abordando, que es fake news, y volvemos en un instante. Seguimos en este espacio de COVID-19, prevenir, atender e informar, en una conversación con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es investigador y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bien, maestro, me gustaría saber, durante esta pandemia, hablando de fake news, ¿quiénes son los que más están ganando con su propagación y por qué? Híjole, pues en ese sentido, quienes están más ganando, por supuesto, son las redes sociodigitales, los dueños de las redes sociodigitales. Eso sin duda, porque la desinformación digital o las fake news está básicamente retribuyendo en mayor concentración o mayor tiempo que dedica la gente al estar en estas redes sociodigitales, lo cual se traduce en mayor publicidad en estas redes sociodigitales, pero también está generando tráfico hacia otras páginas. Con ello, esto también genera y reditúa, digamos, también espacios de publicidad en esas páginas que son consultadas, y básicamente ellos son los principales ganadores. Pero voy a argumentar por qué son los principales ganadores. ¿Por qué? Porque básicamente en la primera parte de la plática que teníamos, Natalia, yo dividía a las fake news en dos tipos. Una que tiene que ver con una no intencionalidad o no dolo al momento de generarse, y otra que sí tiene toda la intencionalidad y un dolo. En esta segunda voy a hacer una división todavía en ella, que tiene que ver con las fake news de carácter económico y de carácter político. Las que tienen que ver con carácter económico básicamente están centradas en todo un aparato o toda una infraestructura para la generación de estas noticias falsas. ¿Qué quiere decir? Que hay un mercado, hay un público, hay un mercado que las está produciendo y las está consumiendo. Y al momento de producirlas hay una generación o está generando cierta ganancia económica. En diferentes espacios se ha compartido investigaciones periodísticas de las famosas granjas, ya sea de bots o ya sea de generación de fake news. Estas personas básicamente se mantienen de generar esta desinformación digital. ¿Por qué? Porque básicamente contratan una página web, y a partir de esa página web ellos crean información no verificada, no bien estructurada por las características del periodismo, y la suben a, digamos, internet. Y a partir de eso pagan a las diferentes redes sociodigitales para que esta desinformación digital se comparta a un grupo específico, en una región específica, etcétera. Eso nos deja ver que hay personas que se están manteniendo del uso o la propagación de notas falsas o información digital, desinformación digital en México y en todo el mundo. Y además que están sirviendo como propaganda. Por supuesto, ahí voy en la segunda parte. La primera parte era una económica, la segunda parte es una cuestión política. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que se han percatado que existen estos grupos o estas granjas de bots o estas granjas de personas que se están dedicando a generar desinformación falsa, y en ese sentido contratan los servicios de estas personas para que construyan información o desinformación falsa sobre una persona, una institución,
un gobierno o una empresa. En ese sentido vemos que hay un trasfondo político y hay un trasfondo económico detrás de las fake news. Básicamente lo que vemos es que estas personas que deciden hacer una contratación o las famosas fake news on demand, deciden atacar a un político o deciden atacar a una institución o deciden atacar a un gobierno. Y con ello vemos que este fenómeno que pareciera algo desorganizado no es así. Hay toda una industria y toda una organización detrás de toda esta desinformación digital que demuestra que son grupos muy bien organizados y que son grupos que no necesariamente están inclusive en el lugar donde se está realizando o donde se está hablando, digamos, de la persona o de la institución que se está, digamos, denigrando su imagen. Esto lo vimos en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, donde básicamente la desinformación digital no se estaba generando en Estados Unidos, sino se estaba generando en lugares como Brasil, Rusia, Macedonia, etcétera, etcétera. Esto para burlar precisamente todo lo que tiene que ver con la legislación de ese país propiamente. Y en México ocurre exactamente lo mismo. La desinformación digital no se construye muchas veces en México, sino hemos detectado o se ha detectado que procede de Brasil, procede en Europa, España, proviene de El Salvador, proviene de otras latitudes. Uh-huh. Y bueno, hay que decir también, maestro, sobre, por ejemplo, como la plataforma Twitter, que pone ya una advertencia sobre los tweets del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por también el manejo de la información que ha hecho, y durante esta pandemia, digamos que no ha sido el más asertivo. Exactamente. De hecho, Twitter, en ese sentido, decide ya incorporar, digamos, en este filtrado que comentábamos, Natalia, también las voces oficiales. ¿Qué quiere decir? A todas aquellas personas que tienen autenticidad, o sea, tienen el distintivo de Twitter de la palomita, también les va a aplicar, digamos, el filtrado. Esto acaba de ocurrir recientemente con el presidente Donald Trump, el cual en los últimos días, como bien lo señalas, no ha sido muy asertivo en sus comentarios y por supuesto en sus publicaciones en Twitter. Recordemos que él ha sido de los grandes promotores de la idea de que China creó el COVID-19. Sí. O sea, bajo esa lógica, entonces, Twitter ya ha decidido o decidió, digamos, en llegado momento, amonestar. Una cosa es amonestar y otra es censurar, porque estaba viendo recientemente que el presidente dijo que lo habían censurado. No, una amonestación es una llamada de atención para decir, ojo, antes de que compartas esto, trata de verificar la información que estás, de tu opinión que estás emitiendo, lo cual desde mi punto de vista es correcto, porque no necesariamente la desinformación ocurre por personas que no son verificadas o autentizadas sus cuentas, y estamos viendo que muchas personas, figuras públicas, también están haciendo opiniones no basadas en hechos o verificaciones, o se dejan llevar por las emociones más que por los argumentos. En ese sentido, Twitter hizo en este momento un correcto uso de esta amonestación al presidente. ¿Y por qué digo que es una amonestación y no una censura? Porque en otros casos ha habido cuestiones en las cuales Twitter ya elimina la cuenta y decide, digamos, sacar al personaje de su red sociodigital. En ese sentido, no es el caso del presidente Donald Trump, simplemente es una llamada de atención para que evite seguir propagando, sobre todo por la magnitud que tienen sus comentarios y por toda la influencia que puede llegar a generar algún comentario desafortunado. Realmente, maestro, tenemos que despedir esta emisión, pero no quisiera antes no preguntarle, hay sanciones para incluso los medios que ya se consideraban formales y que han también propagado. Por ejemplo, por acá nos pregunta Roberto Sierra en el caso de Televisa y TV Azteca. Ajá. Bueno, sí, igualmente Twitter está empezando a hacer esta parte de las amonestaciones de información que a partir de ciertas características que tiene estos famosos
líderes de opinión en las redes sociodigitales, principalmente en Twitter, a partir de ello hace un filtrado y si ve que las características de la información que están compartiendo pertenecen más al ámbito de la desinformación digital, lógicamente son acreedores a una amonestación. Hoy en día ese filtrado apenas está empezando a realizarse en el caso de Twitter. En Facebook ya lo viene realizando desde el inicio de la propagación del COVID, y básicamente lo viene realizando de una manera general. A mí me pasó que yo compartí una desinformación digital en mis cuentas de Facebook, en la cual yo advertía de la falsedad de una imagen y automáticamente me bloqueó la cuenta Facebook. Después de validarla y explicar y argumentar, me volvieron a reactivar mi cuenta. Bueno, entonces esto no es nuevo nada más en el terreno de Twitter. Facebook ya lo viene realizando, inclusive también Instagram y YouTube también lo viene realizando. Y esto es para todas las personas, en el caso de Twitter, a todas las personas que tienen la verificación, o sea, la palomita. Antes lo que hacía Twitter es que la gente que no tuviera palomita, sí las amonestaba o les retiraba el uso de su cuenta en esa red sociodigital. Claro. Bueno, pues es un proceso en el cual seguimos aprendiendo, tanto como usuarios de estas distintas redes, pero también en los medios de comunicación. Y agradecemos este análisis, maestro Luis Ángel Hurtado Razo, investigador y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por estos minutos para el auditorio de Radio Educación. Muchas gracias y estaremos en contacto si así lo permite. Claro que sí, Natalia, un gusto estar con ustedes. Un abrazo fuerte. Gracias también por sus comentarios. Nos estamos despidiendo, nos encontramos el día de mañana. Este programa especial está a cargo de la Subdirección de Información y participamos en el guión Gladys Peña, en la producción y realización Manuel Bobadilla, controles técnicos en cabina Ramiro Romero. Yo soy Natalia Luna y la invito a que se quede aquí con Radio Educación. COVID-19. Prevenir, atender e informar. Radio Educación, emisora de servicio público, acompaña a sus audiencias con responsabilidad.